Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del Druida Hermandad, la Orden del Ermita de la Campiñuela. En capítulos anteriores vimos cuál era el azufre filosófico de los alquimistas, explicando, exponiendo y detallando toda aquella información que teníamos para ello. Y llegando a la conclusión de que eran sacadas de túneles o cuevas de aguas termales, que son aguas sulfurosas, aguas de azufre. Todas las hipótesis, todas las conclusiones y todos los textos donde eluden a eso, lo tenéis en la lista de reproducción de prácticas de laboratorio. No obstante, es importante descartar dos grandes elementos que le vuelven loco al alquimista, o no que le vuelvan loco, pero sí que tiende a errar en el camino e irse hacia ello. Uno, por ejemplo, es el mar. Acordemos que Afrodita nació de la espuma blanca del mar, ¿sabes? Entonces eso da que pensar de que tenga que cogerlo directamente de las sales que albergan en el mar. Y bueno, y no solo eso, frases que se pueden malinterpretar cuando dice el mar de los filósofos es el aire. Te está diciendo que es el aire, no que sea el mar, pero que tú puedes ir al mar a cogerlo. Entonces vamos a procesar sales del mar para poder descartarlo. Y por otro lado, tenemos también muchos textos clásicos de alquimia que aluden a las cuevas, ¿no? A las aguas que se encuentran en las cuevas. Hombre, realmente las aguas termales pues, son sacadas mayoritariamente en cuevas, pero es verdad que, por ejemplo, el agua de los manantiales, pues también es un agua que se encuentra en una cueva. Entonces vamos a destilarla, vamos a trabajar con ella y vamos a ver si podemos descartar estas dos hipótesis que cogen fuerza, pero que realmente, por excelencia, la que tenemos más esperanza, está en las aguas termales. Así que, dicho esto, pues vais a ver una serie de vídeos donde primero se intenta recolectar agua del mar, que, bueno, pero como había que irse a la playa, pues evidentemente mi hija no iba a permitir irme a la playa sin ella y nos la metimos en el bolsillo, pero para la investigación de las aguas de manantial, como lo cogimos de la Sierra de las Nieves, concretamente en Junquera, en Río Grande, pues en una cueva, en la cueva donde está el nacimiento de Río Grande, pues no llevamos a la niña porque esa expedición era mucho más peligrosa. Tanto es así que, exceptuando este primer vídeo, el resto de vídeos vais a poder apreciar que es solo la excursión para que veáis cómo se me hizo de noche, porque se me hizo de noche en el río, como tuve una serie de problemas que tuve que solucionar. Dejé de grabar, hubo un momento en que dije, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Tuve que dejar de grabar, guardar las cosas con una cuerda, tuve que amarrar la bolsa con las cosas y después tirarme. Bueno, ya lo vais a ver para el que lo quiera, pero como eso es una aventura aparte, en esta primera parte, voy a quitar toda esa travesía y voy a poner solamente pues, lo que viene siendo la experiencia de ir hasta el punto de donde se coge el agua, tanto del mar como de las cuevas, y en definitiva cómo se cogen. Y ya en los siguientes vídeos posteriores pues podréis ver, para el que quiera, la travesía, como siempre, a cámara rápida, para no haceros perder vuestro tiempo y que veáis que cuando uno sale de excursión pues se le pueden torcer los planes y ya os digo, acabé subiendo la sierra, el pecho de la sierra, descalzo y de noche, porque es que se me hizo de noche. Cosa que lo que quiero decir con esto es que lo que vaya a visionar no lo hagáis en vuestras casas, siempre ir preparados, si cuando metáis en la naturaleza o en la sierra, y muy importante, con alguien, por si os puede echar una mano. Y siempre con un medio de comunicación, ya sea el móvil, ya sea cualquier otra historia, por si tenéis algún tipo de problema, que os puedan localizar y que no tengáis eso, la incertidumbre de qué me va a pasar o yo qué sé. Así que, campiñuelos, y con esto os dejo. Mira, señores, entre que el motor lo tengo con que es de batería de barco. Mira cómo está. Yo no me fío de llevarme esto porque aquí tengo que meter a la niña, tío. O sea, esto yo sé que preparándolo y arreglando, ya te digo, por aquí tenía para poner una zona que me comen la nevera. Y no me lo voy a llevar porque me parece que está en el conmigo esto, hasta que yo compruebe que funcione y eso. Si está ahí yo solo, sí, pero para mi hija, claro, como vamos a ir a la playa de familia, pues nada más, esto va a quedar muy bien.
Bueno, mis campiñuelos, ya estamos aquí en la Virgen de Porticate. Bueno, y el recinto está guapísimo. Lo que pasa es que no me da tiempo a enseñaroslo porque mi intención es subir a la sierra. Y estamos abajo todavía. Hay que subir más. Mira, yo me acuerdo cuando era más chico, que igual la podemos ver porque aquí... Ah, no, aquí dejaban una llave y tú podías entrar. Ah, mira, ¿ves? Esto es una cosa que se hace en los pueblos y que no lo vaya a ver en ningún sitio. Cuando querés ver que una iglesia o cualquier tontería, aquí hay confianza y te dejan la llave. A cualquier peregrino, cualquier persona que venga aquí cansar pueda ya verlo sin ningún problema. ¿Y ves? Vamos a ponerle el flash. ¿Veis qué guapo? Ve aquí a la Virgen de Porticate. La verdad es que tenía ganas de venir aquí, hacía mucho que no venía. Y ha sido una sorpresa la llave porque no me la esperaba. Mira. Bueno, y ahora vamos a cerrar esto como... Mira, si es que te ponen hasta ahí la cerilla por si tú quieres ir encendiendo una y todo, que no hace falta ni que la compres. Si es que, ya te digo cómo... Después tú te vas a la ciudad y estos detalles no lo ves. Vaya, yo en la iglesia de al lado de mi casa no veo que le tengan puesto la llave para la gente que quiera ir o para la gente que le haga falta. Tened en cuenta que si viene alguien o un vagabundo que tiene mucho frío, no puede dormir, aquí tiene una casa, ahí tiene la casa del Señor. ¿Veis? Entonces, a lo que yo voy y tiene un recinto para estar cómodo consigo mismo. Esto no se hace en las ciudades y esto lo estamos perdiendo. Y en general, todo este paisaje natural lleno de... Por eso me encanta tanto el pueblo. ¿Veis alguna casa? No, ¿verdad? De hecho, yo creo que empieza a verse por allí al final. Esto lo hemos perdido. Y no puede ser. La peña aquí, yo. Esto todavía no está en la sierra, pero nos queda poco. Mira, si es que esto es un gustazo. El aire que se respira aquí no se respira en otros sitios ni de coña. Vaya, seguro que si recoges rocío aquí te llevas una sorpresita. Este sitio es increíble. Pues bueno, mis campiñuelos, bienvenidos al Parque Natural de la Sierra de la Nieve, el pueblo de mi madre. Y bueno, vosotros pensaréis, ¿no? De, oh, la historia que tiene este con la ermita de la Campiñuela y no sé qué historia por parte del padre. Está de puta madre, mira lo que tiene aquí puesto para los árboles. Ni lo vamos a tocar. Pero es que por parte de madre también tengo una historia más corta todavía, ¿sabes? Te digo que está más guapa, que no la estoy haciendo pública porque mi madre esas cosas no le hacen ni puñetera gracia. Entonces pues solo he podido explicar la que hice pública, que era la de mi padre. Y el apellido Loriguillo y todo lo que significaba, mira, en pleno paraje natural. Aquí lo que se da sobre todo es el pinsapo. De hecho, es el número 1 en el mundo, donde más pinsapo hay. Aquí en Sierra de las Nieves. Mira. Y nada, vamos a continuar el viajecito. Lo que vamos a buscar es agua. Y aquí que vamos como cabras locas por el monte, como Fran de la jungla, mirad. Si todo esto es empedrado. ¿No os gustaban las cosas de la piedra filosofal? Pues aquí tenéis piedra para comer para rato. Mira qué paisaje. He visto antes una cabra montesa y por eso he cogido el móvil para enseñarosla, pero ha sido coger el móvil e irse. Cuando haya algo más interesante seguimos grabando. Ya se está escuchando el agua, que es lo que nos interesa como alquimistas, porque tenemos que cavar de nuestra piedra, acordarse. Tenemos que dar con la cueva. Os recuerdo a los nuevos suscriptores que vamos a salir de dudas si el mercurio filosofal se hace con las termas de agua o se hace con el nacimiento de la agua de los manantiales en cueva, como bien dicen los alquimistas. Acordarse que el portal de Belén, sí, era un portal de Belén, pero dentro de una cueva. Dentro de una montaña, ¿sabes lo que os digo? Por algo será que tenemos esa pista en el patrimonio. Oh, pero esto está para tener un resbalón, ¿eh? Es que te vas cuesta abajo. ¡Mira! Vosotros que no lo veis desde aquí. Venga, que ya queda menos.
Ah, mira. A este árbol, cuando era más chiquitillo, le llamábamos Don Alberto. Con el culo abierto. Vamos, mira, ahí está el embalse. Oh, han tirado una botella de agua. Pues me va a venir como niño ardeo. Porque esa agua es la que vamos a destilar. Yo me había traído una, pero no me había traído botella de agua para mí. La verdad es que tengo sed. Entonces prefiero tener esa botella de agua para mí y esta que me he encontrado, en vez de dejarla ahí en la naturaleza, la reciclamos. Pues señores, os presento el nacimiento de Río Grande. Vamos a la famosa escalerita. Riesgo de ahogamiento. Aquí no podemos coger el agua porque no es una cueva. ¡Joder! Y empezamos la aventura. Madre mía, ¿cómo la empezamos? A ver si no se me mojan las cosas en el intento. De momento llevamos una bolsa, ya ves tú. Y vamos en calzoncillo, ¿sabes lo que te digo? Y a la aventura. Lo que sí estoy viendo es que la bolsa me la voy a poner en la misma mano donde coja el móvil. Así, ¿veis? Tanto que así. Para tener más margen, aunque tengo la GoPro, pero no se ve tan bien. Para que veáis un poquito la travesía. Madre mía. Pues empezamos, ¿no? ¡Qué gerundio!
Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, comenta, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, comenta.